Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les traigo este tutorial de esta bonita pulsera que es muy sencilla, pero muy bonita. Me gustó bastante, por eso se los quiero hacer en este momento. Ok, y la vamos a hacer con el mismo material porque me gustó el hilo cola de rata, cómo ayuda o permite que se vea la separación entre cada uno de los nudos y eso es lo que me gustó. Quizás ustedes ya han visto este tipo de tejido, pero obviamente pues lo estamos haciendo en vivo por si surgen algunas dudas o tienen ustedes algunas preguntas, poderlas contestar conforme va pasando el video. Eso es lo importante de hacerlos en vivos. Entonces vamos a proceder a hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues obviamente nuestro hilo cola de rata. ¿Se puede utilizar el hilo chino? La pregunta es sí, la respuesta, siempre y cuando utilicen el que es un poquito grueso para que se vea la diferencia en el espacio de cada uno de nuestros nudos. En este caso yo le puse estas bolitas de separación que son del número 8, que son las bolitas que yo ya les había comentado en algunos tutoriales, que son con bolitas comerciales, que la ventaja de estas bolitas pues es que nos permite que pueda entrar en el orificio. Y en este caso, ahorita vamos a calcular cómo vamos a ver cuántas bolitas vamos a ensartar. Y vamos a tener que hacer cálculos para nuestra pulsera para que nos quede exacta. Ustedes saben que a mí me gusta hacer cálculos y así pueden ustedes tener la pulsera de manera exacta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obviamente tener nuestra base, que es nuestra medida. Trinidad, hola, 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 bienvenida. Medida, que es la mía. Yo voy a poner la mía, pero ustedes van a poner la suya, ¿ok? Bueno, que son 17 centímetros. En este caso hay que restarle luego lo que es el broche. Por lo regular nos llevamos un centímetro y medio. Yo le voy a poner un centímetro para el broche. Y tengo 16 centímetros que yo voy a distribuir en todo lo largo de mi muñeca. Pero yo quiero que lleve estas cuentitas, que lleve las cuentitas en todo lo que es mi frente. Y si yo mido mi frente, que ya me lo he medido, mide 17 centímetros. María Torres, hola, bienvenida. Este, hola, hola, ¿cómo están? Entonces vamos a restar mis 17 centímetros, le vamos a quitar 6 y nos quedan 11. Lo vamos a dividir entre dos lados de nuestra pulsera y más o menos vamos a estar tejiendo unos 5 centímetros de cada lado. Y esto es un aproximado, como quiera ahorita, esto es lo que vamos a poner, que son 7 centímetros. Como quiera ahorita, vamos a irla haciendo y vamos a ir midiendo porque de eso se trata, de ir haciéndola para que nos quede lo más exacto posible. Entonces, yo voy a hacer esta combinación de hilo cola de rata, que es un verde como un verde olivo muy bonito y con el negro va a resaltar y las perlitas doradas. Esta combinación fue la que yo elegí. Entonces se va a ver muy bonita, igual que esta, que el azul y rojo se ve muy bonita. Y vamos a cortar, va a llevar 3 hilos. Como este hilo con la rata es grueso, Carolina, hola. Como este hilo cola de rata es grueso, entonces simplemente vamos a poner nada más uno como base. El hilo base que vamos a poner no va a estar involucrado en los nudos, es decir, solamente los va a soportar, va a estar, como su nombre lo dice, como base, pero no lo vamos a involucrar. Lo que vamos a involucrar va a ser también otro negro y el color oliva. En este caso, el hilo base, corté uno más chiquito que otro, déjame ver cuál de los dos es.
El hilo base, ustedes pueden llegar a cortar 60 centímetros para una muñeca entre 15 y 24 centímetros. Pueden cortar 60, 70 centímetros. Yo corto un poquito más porque me gusta trabajar holgadamente y ya lo que sobre en ocasiones lo utilizo para hacer el broche. Entonces yo no tengo problema en cortar un poco más, pero si ustedes tienen que hacerlo de una manera más específica, pues pueden cortar unos 60 centímetros para que tampoco no trabajen muy apretado, pero tampoco no muy holgado. Y este va a ser nuestro hilo base. Para empezar voy a ensartar, antes de acomodarlo en mi tablita, pues de una vez voy a ensartar lo que son las perlitas. En este caso, todo mi contorno conforme a la pulsera que ya hice, obviamente yo ya sé cuántas, pero como quiera les voy a ir explicando cómo se den cuenta cuántas van a necesitar ustedes. Yo utilizo 10. Ahora, la perlita que estamos utilizando en este caso es del número 8, miren, este también se hace así como tipo aguja, miren. Lo quemo lo más que pueda y se va a hacer una puntita. Se va haciendo un poco delgado para poder que entre. Lo que yo les recomiendo es que toda perlita o bolita o separador que estemos usando, verifiquen que entre en este hilo cola de rata, porque obviamente por ser su grosor puede quedarse atorado en lo que vayamos a trabajar, si utilizamos cristales, si utilizamos separadores como este, para verificar que entre muy bien. Si en dado caso se llega a atorar, no hay ningún problema, agarramos lo que es una aguja y vamos a ensartarlo de manera fácil y ahí es donde ya sale nuestro hilo. ¿Para qué? Para ensartarlo de una vez en este caso yo voy a ensartar 10 perlitas, pero ustedes van a ensartar las que vayan a hacer en el frente de su muñeca. ¿Cómo vamos a saber? Pues ahorita que empecemos a tejer. Por lo pronto pueden ustedes ensartar unas 8 perlitas y conforme vayan tejiendo y van viendo, van midiendo lo que es el frente de su muñeca, pues van ensartando más en dado caso. Yo en mi caso ya vi que son 10, pues voy a poner 10, ¿verdad? ¿Qué número de hilo es? Es que este hilo se le llama cola de rata y no tiene un grosor así en específico, pero yo le calculo que por el tipo de hilo, por el grosor, podemos llegar a compararlo. Mira, déjame decirte, porque el hilo cola de rata es el mismo grosor para cualquier color. Pero si lo comparamos un poquito, si lo comparamos un poquito con el hilo chino 1.5, que es el grosor para que salgan las pulseras semi gruesas. Hola, Mónica. Entonces, estamos hablando de que el grosor viene siendo como unos 2 milímetros, porque si este es 1.5 y se le parece, pero no mucho, entonces este es un poquito más grueso. Y como te digo, este hilo es el mismo grosor para cualquier, o sea, si tú vas a la tienda. Yo creo que ya con otro nudo más, si acá empecé. A ver, ¿me escuchan? María Paz, hola. María Paz. Nos vamos. Permítame, es que estoy quitando un comentario que pusieron, creo que fue agresivo. Bueno,
Entonces, si tú vas a la tienda y compras el hilo cola de rata, obviamente es el mismo grosor, o sea, no hay con que quiero este grosor. En cambio, el hilo chino sí. Igual lo pueden hacer, lo que pasa es que a mí me gustó cómo quedó la pulsera brillosita con estos dos materiales y por lo regular hay países en los que se dificulta, sobre todo en América del Sur, se dificulta conseguir el hilo chino y ellos trabajan mucho lo que es el hilo cola de rata, entonces estamos aprovechando este material para que ellos vean cómo queda con este material y sobre todo porque como hay un espacio entre cada uno de los nudos se ve bien bonito por el grosor. Entonces, entre más grueso el nudo, pues obviamente va a ser un poquito más el espacio y se va a ver. Como les digo, en este caso estoy utilizando perlitas que son como del número 8. Y obviamente como están grandecitas las perlitas, por eso el tejido se ve más espaciado. 2, 4, 6, 7, 8. Voy a poner 10. Con mucho gusto, Mari Torres. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ponerlo a la mitad y vamos a empezar a hacer nuestros nudos. Va a ser una técnica muy sencilla, pero muy bonita. Voy a utilizar este para acomodar, para que quede paradita mi tablita. Y vamos a ponerlo exactamente en la mitad de nuestro hilo. Y una vez que están en la mitad, pues voy a poner mitad para acá y mitad para allá. Obviamente, como yo corté mucho y si ustedes quieren hacerlo de manera, o sea, como más exacta, ustedes pueden dejar nada más lo que son 15 centímetros, dejen 15 centímetros en lo que es la terminación, porque aquí es donde va a ir el broche y también va a ir la perlita al final. Entonces dejen 15 centímetros. Aunque ustedes vayan a ocupar menos, por decir que el hilo que cuelga nada más sea de 10, es mejor que dejen 15 para cualquier emergencia de que se tenga que recorrer el hilo o que cortaron de más o cualquier problema que surja. Entonces es mejor que si dejen suficiente hilo, unos 15 centímetros si lo quieres hacer exacto. Si no, puedes poner mitad y mitad. Y yo como les digo, pues sí corté bastantito, entonces estoy hablando de que voy a dejar unos 15, 20 centímetros, pero igual al final se va a ajustar y sobre todo que se ajuste, pues lo voy a recorrer igual al momento ya de cerrar mi pulsera. Entonces voy a bajar mis cuentitas y voy a presionarlo del otro lado para empezar a tejer. Y vamos a agarrar nuestros hilos que van a ser para el hilo que teje, no he dicho, ¿verdad? La medida. Para el hilo que teje podemos cortar unos 130 centímetros para que salga una pulsera entre 15 y hasta 23 centímetros, bueno, 21. Si tu medida de muñeca es un poquito más, como unos 25, pues sí, vamos a cortar unos 140, 150 centímetros, porque es mejor que no nos falte. Obviamente con este hilo cola de rata estamos hablando de que como ocupa más espacio porque el grosor es más que el hilo chino, pues quizá podemos cortar un poquito menos, pero lo que no queremos es arriesgar el trabajo y quedarnos a medias. Entonces, con esa cantidad es suficiente, entre 130 y 150 centímetros dependiendo del grosor de tu muñeca. Ahorita que hice esta, utilicé 130 y me sobró muy poco hilo. O sea que sí necesita, miren, más o menos así. Entonces sí necesitamos un poquito, esto fue lo que me sobró. Entonces póngale que me sobró unos 15 centímetros. Entonces, pues te vas a ocupar entre 120 porque mi muñeca mide 17. Entonces, si tú mides más de 17, sí tienes que cortar unos 140 centímetros, más o menos. Y bueno, pues vamos a hacer la combinación de colores y en este caso lo que voy a agarrar es
los hilos. Voy a hacer un tipo de ojal. Vamos a combinar primero el primer nudo, nuestros colores que van a tejer. Y en este caso siempre hay que recordar que cuando hacemos esta combinación de colores, es importante que el nudo o el más chiquito, el hilo más chiquito vaya por la parte de arriba. Voy a dejar un poquito más para poder agarrarlo ahorita con el broche, porque yo corté más. Y vamos a hacer lo que es la combinación, que es ensartar nuestros hilos. Y sobre este vamos a empezar ya a tejer. Se me hace que sí corté mucho hilo, pero bueno. Entonces, aunque quede así de esta manera, va a ser nuestro primer nudo, porque vamos a terminar de esta manera y posteriormente ya vamos a empezar lo que son los nudos, pero es para reforzar y es para apretar lo más que podamos nuestros hilos para que no se mueva, porque lo que pasa con el nudo cola de rata es que como está muy resbaladizo, quizás se nos vaya a mover, entonces es obvio porque es muy resbaladizo este tipo de hilo. Entonces va a ser la técnica tan sencilla que esta pulsera la pueden hacer muy fácil y no se tarda nada. Obviamente yo me estoy tardando porque estamos explicando, pero fíjense, la única técnica que vamos a usar. Hola Alejandra, bienvenida. Vamos a pasar nuestro hilo, el primer hilo, ya sea que quieran empezar, obviamente empezamos por el lado derecho porque soy derecha, pero si quieren empezar por el lado izquierdo lo pueden empezar. Y lo único que vamos a hacer va a ser pasarlo por la parte de arriba y luego por la parte de abajo. Y este va a ser nuestro primer nudito. Miren, igual como quiera se mueve, pero espero que ahorita que lo quememos y se fusione ya no se mueva. Eso es todo. Entonces vamos a agarrar nuestro hilo, el lado contrario. Dejen cortarlo tantito porque de aquí se corte demasiado. Es que hagan cuenta que nomás agarro y corto. Pero como ya más o menos me hacen las medidas, por eso. Entonces lo vamos a pasar por la parte de arriba. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí es donde está el objetivo de la técnica. Es dejar ese espacio que se vea entre un nudo y otro. Entonces vamos a apretar, pero no mucho, o sea, no vamos a cerrar el nudo para poder que quede ese espacio y que se vea bonito los hilos. Miren, así va a quedar. Entonces aprieto hacia afuera, no hacia arriba. Aprieto hacia afuera, no hacia arriba, para que no me cierre mi nudo, porque si yo aprieto hacia arriba me va a cerrar mi nudo y yo lo que quiero es que se vea ese espacio entre hilo e hilo, ¿ok? Y esa es la técnica. Ahorita vamos a ver cuánto vamos a hacer y empezar a envolver nuestros nudos. Es que estoy viendo que están escribiendo. Como me oculte los mensajes, entonces por eso. Entonces así vamos a hacer. Esa es toda la técnica. Esa es toda la técnica y es una técnica quizá muy sencilla, pero miren qué bonita combinación. El verde olivo. Para los que les gusta el verde, a mí me gusta mucho el verde. Me gusta bastante. Y sobre todo este tipo de verde. El verde árbol, obviamente me gustan los colores de los árboles, pero como que me gustan más así los claritos, los tonos claritos. Y entonces así es como vamos a hacer nuestra pulsera. Hacemos, apretamos hacia afuera, no hacia arriba. Apretamos hacia afuera. Y así es como vamos a tener nuestro nudito. Y ahí se va acomodando. Ahorita vamos a medir para empezar a poner nuestras pulseritas, nuestras perlitas. Ahí quedó. Vamos abriendo y acomodando hacia afuera, hacia afuera.
vamos. Negro, es negro, es negro. Obviamente tú lo puedes hacer con la combinación que tú tengas, ¿verdad? A mí me gustó cómo se ve porque obvio el negro pues combina con todo. Pero tú puedes hacer la combinación de colores claros, colores fuertes, como tú gustes. Según yo lo hice a esta hora porque pues hay más luz para que se vea mejor. Si de repente se ve borroso, díganme para ajustar la cámara del teléfono. Porque de repente se ve borroso. Y hasta que no me dicen, me doy cuenta porque como estoy acá concentrada, entonces por eso no veo exactamente cómo se ve. Ok, vamos a ver. Voy a tomar mi cinta de medir. Recuerden que, íbamos a dejar 5 centímetros, un aproximado, entre perlas y perlas, o sea, antes de que entre las perlas, y ya con esto llevo 4 centímetros, pero otra sería nosotros checar que obviamente va a ir de aquí hasta acá atrás. Entonces le falta un poquito, voy a hacer los 5 centímetros como estaba planeado. Entonces, pero ustedes pueden írsela midiendo de esa manera. Eso es a lo que voy. Es para que vean ustedes cómo pueden hacerlo. O sea, estarse midiendo. Entonces voy a hacer unos 2 nudos más y ya pongo mis perlitas. Obviamente se zafa porque realmente este hilo cola de rata pues sí es muy resbaladizo. Y las pincitas como que se resbala y por eso se me tiende a, como que funciona mejor con obviamente con ya los voy a empezar a poner. Bueno, entonces si aquí nos quedamos, va a ser el mismo procedimiento, es lo mismo, pero obviamente ya viene con la vista de nuestros dijes o lo que vayamos a poner y vamos a apretar, pero no mucho para que se vea el espacio entre uno y otro. Espérense. Lo que hice fue, fíjense, lo que es la costumbre de hacer el nudo plano, lo que hice fue un nudo plano y no se debe hacer el nudo plano. Entonces aquí sigue el verde y va a ser lo mismo verde. Esa es la costumbre del nudo plano. Entonces vamos a subir. Es el mismo procedimiento, es el mismo procedimiento. Y vamos a poner uno rojo, uno negro. Aquí hay 2 opciones. Obviamente yo lo quiero así la combinación, pero lo que pueden hacer es nada más irse, o sea, pueden combinarle un y uno, pueden hacer otro nudo, dependiendo la cantidad de perlitas que quieran ponerle. En este caso, como yo quiero que vaya todo el frente, pues tengo que aprovechar el espacio para ponerlas. No puedo hacer más nudos, pero ustedes si quieren poner nada más, supongamos que nomás quieren poner 3 perlitas, pues entonces van a tener que tejer un poquito más de este lado, o sea, la parte de aquí hacia acá, tienen que tejerla más porque ustedes nada más quieren 3 perlitas. Yo quiero poner todo lo que es el frente. Entonces, aquí se trata de que ustedes ya empiecen a diseñar, a hacer cálculos para saber cuánto van a poner aquí en su muñeca. Y en este caso, yo como quiero todo el frente, por eso puse 10 perlitas. Pero si ustedes nada más quieren 3, pues tejen un poquito más aquí y cuando tengan una perlita pueden hacer otros 2 nudos más y luego ya ponen otra perlita y los otros 2 nudos más. Ustedes van a calcular la separación. Es decir, ustedes van a decir, yo como voy a poner 3 perlitas, esas 3 perlitas tienen que ir en todo lo largo de mi frente. Entonces, ¿cuánto mide mi frente? Por decir, en mi caso mide 7 centímetros. Entonces las 3 perlitas las voy a dividir entre 7 y la cantidad que salga de entre una y otra es la cantidad de tejido que yo voy a poner, ya sea 2 nudos, 3 nudos, lo que me salga la distancia entre una perlita y otra. Eso estoy hablando si queremos nada más poner, por ejemplo, 3. Si queremos nada más poner una en el mero centro, obviamente es mucho más fácil.
Ustedes van a medir su muñeca, le quitan 2 centímetros del broche y el resultado simplemente lo dividen entre 2. Y cuando lleven la mitad tejida, ahí van a poner el dije. Y quizás el dije por lo regular mide el medio centímetro, o sea que no le van a rebajar más a la mitad. Cuando lo pongan en el mero centro, no va a haber problema de que no les vaya a quedar la misma cantidad de tejido porque los dijes por lo regular son muy pequeños el espacio, entonces no hay necesidad de, de deducirlo, obviamente. Y les estoy explicando esto por si ustedes quieren llegar a poner otro estilo. Por eso yo les estoy enseñando simplemente la técnica, pero el diseño... ¡Ay, excelente! ¿La estás haciendo en vivo? ¿La estás haciendo en vivo? Me voy despacito. ¿O ya la tienes hecha? Pulseritas. ¿La estás haciendo junto conmigo o la tienes ya hecha? Pero excelente. Entonces, fíjense, ahí vamos, ahí vamos. Yo estoy explicando la técnica para que ustedes ya ahora sí, el diseño lo hagan ustedes. El diseño lo van a hacer ustedes, pero la técnica la aplican. Y por eso la aplican con los materiales que ustedes tengan. Recuerden, el apretar no es para arriba, es para acá, para el lado. Y seguimos tejiendo y queda bien bonita esta combinación. Fíjense que estaba checando este hilo en línea y venden carretes y no, o sea, los carretes y no están caros. Aquí la situación es que cuando llegamos a comprar un carrete, pues solamente vamos a tener ese color. Entonces, ¿cuál sería la opción? Como este tipo de hilo lo venden donde venden telas, pues la opción sería mejor ir y comprar, no sé, 5 metros, para que compres varios colores y no solamente tengas un carrete grande, porque estos los venden por carrete como tiene mucho grosor, pues los venden los carretes grandes. Entonces, es mejor que tengamos pocos metros quizás de un color, siempre y cuando sea para nosotros. Si los queremos para vender o ya nos hicieron el pedido y quieren varias pulseras del mismo color, pues entonces sí compra el carrete, ¿verdad? Pero si no, pues vayan comprando metros y así tienen variedad de color. Les tienen para los lados para que puedan hacer bonitas sus combinaciones. Y ya vamos a terminar nuestra pulserita, o sea, la vista. La vista ya la vamos a terminar. Déjeme checar cuántos centímetros van de las perlas, porque se supone que es por mi frente y mi frente son 7 centímetros. Ahí está. Pero lo hago, o sea, lo subo, pero lo hago hacia el lado a la misma vez. Lo subo, pero lo hago hacia el lado a la misma vez, para que se vea el espacio. Qué bonita se ve lo dorado con lo verde olivo y el negro. El negro siempre se ha visto muy elegante. Y lo que me gusta del color negro es que combina con todo. Es así que, por ejemplo, hasta para la ropa, si tienes un pantalón negro, le puedes combinar diferentes sacos y todo le va a combinar. O sea, cualquier color que le pongas al pantalón o a la falda, con el mismo color. Y bueno, esta es nuestra última perlita, pero nosotros seguimos haciendo la técnica. Y acuérdense que así como empecé en la parte de arriba con un nudo plano, así es como vamos a terminar. Ahora, déjenme medir aproximadamente cuánto llevo, porque yo aquí, como ya incluí mis perlitas, o sea, yo no voy a estar haciendo rebajas ni nada, simplemente voy a ver cuánto llevo de largo, porque yo tengo que tejer, si son 17 menos 2 o menos 1, yo tengo que tejer como 16 centímetros. Entonces, nada más es para ir viendo cuánto llevamos hecho. Entonces, llevamos 14 centímetros, me faltan como unos 8 nudos más o menos entre los dos y vamos a seguir haciéndolo. Ok, 1, vamos a estirar bien nuestro hilo.
Y ahí va tejiéndose del mismo espacio. Más déjeme checar porque se me hacen muchas perlitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, sí usé las 10. Entonces sí son 10. Ahorita vamos a ir viendo. Bárbara. Ronald. Hola, Ronald. ¿Cómo estás? ¿Por qué dices ese comentario, Bárbara? No entiendo. Ahí vamos, o sea, lo hago para arriba, pero lo abro, para que quede abierto. Lo pongo y lo abro. Lo abro. Ahorita vamos a hacer el nudo plano final. Nada más voy a checar ahorita cuánto llevamos. Yo creo que con unos 2, 3 nudos más. A ver, ya se me hizo como que un poquito más largo. A ver, déjame checar. ¿Cómo voy a checar? Pues de la manera en la que lo vamos a checar. Vamos a quitar esto. Vamos a checar. Déjenme ver si en la parte... Espérenme. Sí, aquí ya me cerró, o sea que tengo que desbaratar. Fíjense bien, fíjense bien. Obviamente pues estoy haciendo esta pulsera en vivo. Y lo que yo veo es que, por ejemplo, el lado que me quede más largo es que es el que voy a desbaratar. ¿Cómo desbaratar? Claro que sí lo vamos a desbaratar. Ahorita les voy a decir cómo y lo vamos a volver a hacer. Bueno, entonces aquí voy a quitar este nudo para que ya nada más quede en lo verde y ahorita vamos a cerrar con un nudo plano. Ya no le puedo poner más porque ya cerró hasta o ya cubrió parte de mi muñeca. Entonces lo único que voy a hacer va a ser un nudo plano para dejarlo cerrado e irme al otro lado que empecé porque tejí mucho. Entonces lo que voy a hacer es que voy a apretar aquí, estiro mi hilo base, aprieto y ahí va a quedar cerradito, ¿ok? Entonces fíjense, lo que voy a hacer es que voy a quitar nudos aquí y no pasa nada, no pasa nada porque voy a hacer un nudo plano. Voy a hacerlo del mismo tamaño porque tiene que quedar el mismo tamaño. Entonces vamos a quitar un poquito nuestro inicio y no pasa nada. Yo creo que ya, a ver, con este quito el negro y dejo el verde y hacemos un nudo plano y ahí quedó nuestra pulsera. Entonces vamos a checar, miren, ahí quedó. Ahí estamos empezando. Vamos a quitar otro y el negro para que empiece con lo verde. Y con el negro vamos a hacer un nudo plano. Ok, vamos a ver. Vamos a medir nuestra muñeca, nuestra pulsera para que nos quede espacio. Y ahí es donde voy a hacer el nudo plano y ya con eso es suficiente para cerrar mi pulsera, para que me quede toda completamente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente tejí de más. ¿Hay solución? Sí, sí hay solución. Y eso se tiene que ver en estos en vivos porque ustedes se pueden llegar a topar con esta situación. Imagínense que como cualquier otro tutorial te dicen vas a hacer 10 nudos y luego pone el dije y luego otros 10 y luego de repente te la pones y dices tú, pero no me queda, ¿cómo es que así? Pues claro, la persona te está diciendo lo de su medida. No te está diciendo la tuya, no te conoce tu medida. Gracias. Ay, qué bueno, gracias, Mari, gracias. Valenzuela, gracias por suscribirte.
Gracias, eso me ayuda mucho. Si no están suscritos, suscríbanse, please, para poder llegar a los 100,000. Y bueno, entonces esto es la realidad de nuestros tutoriales, la realidad, estamos en vivo y en directo y se solucionan los problemas de la manera en la que lo estamos haciendo, ¿ok? En este caso, bueno, aquí ya habíamos cerrado con un nudo plano, entonces aquí vamos a cerrar con el nudo plano. Vamos a ver cómo está aquí el hilo base. Vamos a ver cuál es el hilo base y que estamos, cuál es el hilo que cierra. Ok, estamos aquí. Y bueno, de este lado ya quedó. Ahora vamos a hacer un nudo plano. Vamos a utilizar, ya no le quiero quitar porque va a quedar exacta la pulsera, entonces déjeme aplastar bien lo que es el hilo verde que estaba haciendo el nudo de, a ver, espérame. Este es el hilo base, entonces así es como vamos a terminar. Vamos a terminar obviamente haciendo un nudo plano, así lo hicimos acá para que nos quede. Entonces voy a agarrar mi hilo verde o el hilo negro como ustedes gusten, pero como aquí ya está bien fuerte, entonces no lo quiero quitar. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a agarrar este hilo y voy a hacer mi nudo plano para que con el nudo verde cierre. Vamos a apretar fuerte. Una vez que quede, vamos a apretar fuerte todos los nudos bien fuertes. Lo pueden hacer con su mano o lo pueden hacer con dos pinzas, lo agarran y lo cierran, y ahí quedó. Y ya no se desbarata, está tan fuerte que ya no se desbarata. Igualmente aquí está tan fuerte que ya no se desbarata. Ok, entonces ahora sí, no vamos a cortar nuestros hilos bases, hay que tener cuidado de cómo manejamos el hilo base para que no lo vayamos a cortar por error. Y puede pasar, nos puede pasar que cortemos por error. Y Oli, José Hernández, gracias José, gracias. Yo también te mando un fuerte abrazo, Kitchen. O sea, no sé cuál es tu nombre, pero estoy leyendo tu comentario. Y Franciale Santos Oli, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí conmigo, gracias. Obviamente, pues ayudando en todo lo que se pueda, ¿verdad? Para que puedan hacer sus pulseras y puedan en un futuro venderlas. Si es que no las venden, va a llegar un momento en que lo van a querer compartir con los demás y pues sáquenle provecho, ¿verdad? Margarita, perfecto. Gracias, Margarita, por conectarte y por tus palabras. Y aquí ya quemamos, entonces vamos a hacerlo del otro lado. Hay que tener cuidado, inclusive si no es necesario hacerle así, pues no le hacemos, pero si quieren nada más embarrarle un poquito, pues nada más dele unos golpecitos, no se vayan a quemar, porque si duras bastantito tiempo con la llaga. Sí me ha tocado, me he quemado. Y sobre todo este tipo de hilo junto con el hilo chino, cuando lo quemamos, si le hacemos con el dedo, quizás se nos quede aquí y nos haga aquí una ampolla. Entonces, sí me ha pasado y me da risa porque, difícilmente puedo trabajar el celular porque ya la huella no me la funciona. Fabián, Argentina, ay, hermoso Argentina. Sí, América Latina, hermosa, hermoso. Gracias, Fabián, por estar aquí. Espero te guste Inclusive, fíjense, inclusive esta técnica, o sea, yo les comento, aprendan la técnica, la pueden utilizar también con cordón de piel o pueden también utilizar algún cordón, sobre todo para los varones, ¿verdad? Que les gusta que esté un poquito más gruesa la pulsera. Hay unos que les gusta que esté delgadita, pero también un poco así gruesa. Entonces pueden utilizar diversos materiales, solamente copien la técnica. Y como ahorita les expliqué, se va a quedar el video en los en vivos para que vean desde un principio la explicación de si quieren nada más un dije, si quieren dos perlitas, si quieren una, cuánto es lo que ustedes deben de tejer. Y eso es lo que deben de aprender, la pura técnica. Lupo, en Colombia el en vivo es de $6 a $7.
Pues yo es gratis, con tal de que ustedes consuman mi contenido, vean mis videos, yo se los doy con mucho cariño. Yo no cobro. Ronald, Paracord. Claro que con Paracord se ha de ver especial, Ronald. No más que fíjate una cosa. El Paracord es un hilo que no puedes introducir una perla. Mira, aquí a ver, vamos a ver estos hilos. Miren, pues ya estamos en esto. Vamos a aclarar sus dudas. Si tienen tiempo y ustedes me hacen preguntas, yo con mucho gusto se las contesto, ¿ok? Permítame. Estoy buscando el paracord, ya lo encontré. Vamos a ver. Miren. Obviamente tenemos diferentes tipos de hilo, ¿ok? Aquí lo importante es que lo podemos hacer con el hilo que tengan. Por lo regular, fíjense, este es hilo vinil. Este hilo vinil tiene diferentes grosores. Este es delgado. Tengo uno más grueso, pero obviamente no está aquí en mi escritorio, está en otra parte. Entonces, esto es lo que tengo aquí a la mano. Este hilo vinil, por ejemplo, lo pueden usar con la técnica y se va a ver muy bien para varones. Este hilo se ve muy bien. Por lo regular lo usan más los varones que las mujeres en cuestión de este tipo. Aquí la situación es de que ustedes pueden hacer la técnica, pueden comparar este hilo vinil. Ay, sí, quedó bien bonita. Mira, el precio, yo te puedo decir un precio, pero la gente lo va a poner y eso es lo que siempre platicamos en los en vivos. Tienes que evaluar, en este caso, lo que tienes que evaluar es la zona en la que la quieres vender, Margarita, porque mira, si yo te digo que esta pulsera yo la puedo dar en 100 pesos, quizás donde tú vives o la zona donde tú vives no te los van a pagar, o a lo mejor sí te los pagan. Pero, ¿qué creen? Ya estoy investigando información para poder hacer un video bien hablado de cómo calcular los costos para nuestras pulseras. Alguien me lo pidió en un comentario en un video y ayer me di la tarea de estar investigando cómo hacerles un video para que ustedes calculen o cómo sacar los costos. Obviamente son operaciones, y cómo podemos nosotros evaluar los costos para saber en cuánto dar la pulsera. Obviamente yo siempre le pongo un extra al costo. Ayer que lo estaba leyendo, por ejemplo, hay personas que dicen, yo me quiero ganar el 30%, yo me quiero ganar el 50%. Pero realmente los hilos son económicos, o sea que te puedes ganar un 100%, un 110% de lo que la vendes, siempre y cuando hagas un buen trabajo para poder que las vendas. Dime, ¿se puede hacer una pulsera de 7 perlitas? Es que acabo de llegar, se me hizo tarde para el en vivo. Sí, claro que sí. Yo le puse estas, vuelvo a repetir, mire, ahorita les voy a explicar lo de las perlitas, ahorita te lo contesto. Nada más vamos a terminar el tema de los hilos, que me preguntaban si podemos hacer con el Paracord esta técnica. Fíjense, o sea, yo lo que les quiero dar a entender y siempre trato de explicar es que ustedes deben de aprender la técnica, y lo van a aplicar con el material que van a querer. Entonces, si yo utilizo, por decir, este hilo vinil, que es como hilo plastificado, yo tengo que ver si realmente la cuenta que yo voy a utilizar, no precisamente utilicen una circular, quizás a lo mejor tienen un dije y quieren un tipo de dije. Entonces yo voy a ver si mi cuenta entra en el hilo vinil y si entra. Y les voy a decir una cosa, si yo la hago con hilo vinil, se ve muy bonita, se ve más bonita que obviamente el hilo cola de rata, porque se ve elegante y esto aplica más, como que va más para los varones. No es que uno quiera catalogar, este para mujer, este para... No, no, no. Pero es que se ve mejor, porque se ve mejor en el varón que en la mujer el hilo vinil. Se ven, es como las pulseras de cuero. Las pulseras de cuero se ven más, obviamente, como para varón, pero igual yo me las pongo. Es así, yo compro pulseras para revender y me pongo las de cuero.
y las de cordón de piel también. Pero este tipo de hilo funciona en esta técnica, sí funciona y se ve mucho mejor siempre y cuando lo que vayas a utilizar entre en ese hilo. Si ves que no entra, lo que puedes hacer es utilizar dos colores diferentes, un negro con rojo, la combinación, o negro con... lo importante es que consigas el material. Y una vez que ya lo consigas, pues a lo mejor ya no le vas a poner perlitas ni no les pones nada para que se vea así toda tejida. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues vas a aplicar la técnica para que se vea esta separación entre nudo y nudo y se va a ver muy bonita la combinación. Y bueno, este es hilo. Ahora nos vamos al hilo paracord. ¿Funciona esta técnica con el hilo paracord? Definitivamente sí. Y también se ve muy bien para varón. Definitivamente sí. Pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la desventaja? Pudiéramos llamarlo. Pues que el hilo paracord obviamente no lo van a poder ustedes poner algún tipo de cuenta ni nada. Lo que pueden utilizar son unos tipos de dije, nomás que no me quiero equivocar en el nombre, que les llaman charms o algo así, que tienen el orificio muy grande, que son los que yo uso. Tengo ahí, miren, espérenme, estoy viendo que si hay aquí uno, por ejemplo, yo uso las coronas, no, aquí no hay. Yo uso las coronas y la corona, la abertura de la corona, pues obviamente queda muy bien en estos hilos. Pero si estamos usando un tipo de nudo como esto, obviamente va a ser muy difícil encontrar algún tipo de dije que entre aquí, pero sí lo hay, sobre todo cuando son pulseras como roqueras y todo eso, los tipos de dijes que se utilizan son grandes, de orificio grande, para poder que entre el hilo paracord. Pero definitivamente si utilizamos el paracord, y les voy a hacer un tutorial, fíjense, porque Ronald me lo pidió. O sea, está preguntando esto. Eh, Me refiero al video tratando de hacer el presupuesto. Sí, es lo que voy a hacer, el presupuesto. Permítame, voy a borrar un mensaje. Voy a hacer lo del presupuesto. Entonces, el hilo paracord en este tejido se va a ver especial. Claro, combinando. Voy a hacer un video y se los voy a subir. Quizás no explicado en vivo, nada más para que vean la técnica con el hilo paracord, porque se va a ver muy bien. Y este hilo, que es se me fue el nombre, bueno, se me fue el nombre. La diferencia del hilo chino es que este está entrelazado, miren. Y este queda muy bien para espiga. Y queda muy bien para las pulseras de 7 nudos. Este es especial, se ve muy bonito. Y también la pulsera tejida, pero se ve de menos calidad que el hilo chino. Es la verdad, esa es la verdad. Entonces, ¿se puede hacer esta técnica? Quizás se puede hacer, pero como está muy delgadito, que es como el hilo chino 1 milímetro, como está muy delgadito, pues quizá no se vaya muy bien, vaya a ver muy bien la separación de un nudo con otro, porque miren, como este está grueso, al momento que hacemos el nudo, pues queda un espacio en cada uno. Entonces, por eso es lo bonito de la técnica. Y entonces, esto es en cuestión de hilos. Ahora, vuelvo a repetir por la pregunta que me hicieron de si pueden ponerle 3 perlitas o 4 perlitas. Es bien sencillo, es bien sencillo, es bien sencillo. Si tú vas a utilizar 3 perlitas y dices, yo las quiero centradas, las 3 perlitas las quiero centradas, más o menos van a ir así separadas. ¿Por qué? Porque aquí va un nudo entre cada una. Entre cada una va un nudo, ¿verdad? Aquí va el verde y así. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Obviamente tienes que agarrar tu cinta de medir, espiga, sí, exactamente, Bella, gracias. Vas a agarrar tu cinta de medir y tú vas a decir, ¿cuánto miden esas tres perlitas que yo le quiero poner? Aquí yo estoy manejando estas perlitas, pero tú puedes manejar dijes, puedes manejar lunetas, puedes manejar lo que entre en tu hilo. Esa es la parte. Entonces tú dices, aquí yo les estoy poniendo una separación de un hilo, porque sí es cierto, o sea, fíjense todo lo que hay detrás de una pulsera si quieren que les quede perfecta. Obviamente aquí está el nudo, obviamente aquí está el nudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 3 centímetros, entonces ahí va,
tenemos que hacer cálculos, ahí va. Va de nuez. Vas a usar tu medida. En este caso, voy a poner mis números para que veas la diferencia, pero tú vas a poner aquí tu medida. Le vas a rebajar 2 centímetros o 1 centímetro, lo que tú quieras para tu broche. En este caso te quedan 15 centímetros. Esos 15 centímetros quiere decir que es todo lo que tú tienes de circunferencia en tu muñeca. Y a mí me dice que lo que yo le quiero poner en el frente es 3 centímetros. Entonces, tengo 15 centímetros y le voy a restar 3 centímetros. Tengo 12 centímetros que tengo que distribuir de aquí a acá. ¿Cómo los distribuyes? Como son 2 partes, pues vas a poner 12 entre 2 y te da 6. Entonces yo voy a tejer aquí 6 centímetros y 6 centímetros. Estos 3 centímetros, obviamente yo ya le estoy poniendo el nudo, o sea, las 3 perlitas y el nudo adentro. Entonces tú empiezas a tejer y cuando llegues a esta parte te la mides. Mides tu pulsera hasta donde te abarcó y luego empiezas a tejer tus tres, tres separadores y luego ya vuelves a tejer los otros 6 centímetros y ya dejas los 2 centímetros para el broche. Si ves que de repente llega uno un poquito más acá, pues no pasa nada, o sea, le quitas 1 centímetro al broche y luego ya nomás haces el broche más chiquito. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a terminar nuestra pulsera para ver cómo nos quedó, si nos quedó exacta. Obviamente ustedes vean el video en repetición, para que vean desde el inicio, si necesitan hacer algún cambio o necesitan hacer algo, porque obviamente los que estuvieron desde un inicio están viendo que yo tuve que rebajarle tantito hilo de este lado porque tejí un poco de más. Entonces simplemente lo que hice es que no me di contra la pared. Dije, ay, no, pues no, que todo tiene solución. Simplemente desbaraté el inicio y luego le hice un nudo plano y ahí quedó apretadito. Y ahí está, ahí quedaron igual. Entonces, todo tiene solución, ¿verdad? Y para eso son los en vivos, para equivocarnos y corregirlo, porque yo no voy a estar ahí si ustedes se equivocan, pues ¿cómo les voy a explicar? Entonces, qué bueno que pasen estos detallitos porque al final de cuentas ayudan para corregir errores o para corregir lo que tengamos que corregir. Y ahora, ¿por qué se tiene que corregir? Sencillamente porque esta es la vida real. O sea, ustedes ven videos de 8 minutos, videos de 7 y la persona los hace bien fáciles. Pero en la mera hora no sale. ¿Por qué? Porque no te ponen todo como es. Entonces se ven bien fáciles, pero realmente hay un trabajo atrás. No sé si les ha tocado, porque así empecé yo haciendo videos o sea, haciendo los videos y no me salían. Y sobre todo más ay, qué bueno, qué bueno. No, pues yo también me equivoco. Fátima. No sé qué digas, Fátima, pero espero que sea algo bueno. Bueno, saludos. Es que me estás escribiendo en otro idioma y no sé lo que dices y espero que sea algo positivo, ¿verdad? Saludos. Entonces, nos equivocamos, pero corregimos, obviamente. Entonces vamos a hacer, como vi que nada más me quedaba 1 centímetro, pues vamos a hacer el nudo plano, el normal, y vamos a tejerlo de la manera en la que lo hacemos, así sencillo. Y una vez que ya hagamos el primero, pues no hay necesidad de acomodar esto, pues estos, o sea, ya ves que yo les digo, siempre acomoden los hilos, pero pues este está bien, así acomodado. ¿Por qué? Porque pues están gruesos. Entonces aquí voy a hacer mi nudo plano. Así simplemente lo vamos haciendo. Síganme en mis redes sociales, pónganle en un buscador Soticraft y les va a salir mis redes sociales diferentes. Y en los 3 hago tutoriales en vivo por si me quieren seguir y de repente me paso de una red a otra haciendo en vivos. Ahorita vengo de hacer en otra parte, entonces me vine para acá y ahorita voy a checar otro tipo de pulsera para hacer en otra red social diferente. Y la quise poner en mi página, nomás que en ese momento no tenía chance de sentarme a la computadora para ponerles en el último video en vivo, ponerles mis redes sociales. Pero se me hace que en la página principal puedo ponerlas, las voy a poner para que me sigan si quieren más tutoriales así en vivo.
Trato de hacerlo por todos, en la red social azul, en la red social negra. En la negra es donde hago más y luego ya edito y lo subo ahí. Y también YouTube. Bueno, voy a hacer otro más y ya con eso es suficiente porque no tengo espacio. Se fijan que en ocasiones el hilo puede llegar a tener este tipo de falla. Bueno, quizás no se ve, pero es porque les quiero decir qué es lo que podemos hacer en dado caso. De repente se ve como que no está cerrado bien. No sé si se alcance a ver que está abierto los hilitos, porque a lo mejor se ganchó, a lo mejor es por la calidad. Lo único que pueden hacer es simplemente agarrar su hilo y pasen la flama lo más alto posible y ya, con eso se compone nuestro hilo. Si de repente hay alguna hebra que se nos atoró en alguna parte y se le salió una hebra, no se preocupen, simplemente pasen el encendedor y con eso ya sale. ¿Ok? Entonces vamos a hacer otro y ya con eso es suficiente y vamos a cerrar. Más o menos es como 1 centímetro lo que estamos haciendo. 1 centímetro y cachito. Bueno, voy a apretar, pero no mucho porque después no corre el hilo. Lo que sí es que voy a juntar estos, voy a juntarlos, por eso al momento de ajustarlos, pues yo ya sé que se va a reducir el tamaño y lo junto para poder que no exista espacio entre nudo y nudo. Y ahora sí, vamos a cortar y vamos a quemar. Ok, ahí quemamos. Vamos a quemar el otro lado. Y quemamos. Ahora sí, vamos a cerrar nuestra pulsera y vamos a ver cómo vamos a terminarla. Siempre les he dicho que la terminación o el largo del hilo que cuelga, el hilo de ajuste, miren nomás. Va a depender de lo que ustedes quieran dejarlo, pero aquí yo les recomiendo que si la cierro bien, miren, me va a quedar exacta. Ahí está, ahí está. Más o menos cuánto largo vamos a querer. Lo bueno del hilo cola de rata, ahorita les voy a decir la terminación que se ve muy bonita. Entonces lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestra pulsera. La voy a cerrar y le voy a dejar entre unos 8 o 10 centímetros y le voy a poner 2 cuentitas. Ahí voy, es que estoy quitando un comentario. Y vamos a poner las cuentas. Voy a hacer aquí una aguja. ¿Sí se puede hacer? Sí se puede hacer. Miren, lo voy a quemar, lo voy a quemar. Y luego lo voy a poner en mi encendedor y lo voy a estirar. Qué bueno, pues es que mira, el camino es largo, pero si te gusta, no lo vas a sentir. Para empezar a hacer las pulseras y sobre todo para vender. No te desanimes. Si de repente no te sale una pulsera normal, esa es la vida real. Esa es la vida real, no siempre sale a la primera. Y sigue practicando y con el paso del tiempo, de veras que a mí me ha pasado que cuando estoy tejiendo una pulsera, yo siempre considero que mi cerebro ya tiene la cantidad de tejidos más o menos de cuánto le hago el movimiento de las manos registrados, porque cuando paro, los dos lados me quedan exacto y es algo increíble. Pero yo digo que tiene que ver algo de la práctica y que el cerebro lo registra. Entonces, fíjense, vamos a suponer que queremos dejar unos 8 centímetros. Esto es lo bonito del hilo cola de rata. Hola, gato. Eh, Vamos a cortar, por ejemplo, yo lo quiero así porque a mí me gustan medio larguitos, pero ustedes van a poner la cantidad siempre y cuando pueda entrar en su puño. Recuerden. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar, no voy a hacer nudo, porque no vas a hacer nudo, porque te les voy a enseñar algo que me gusta hacer con este hilo. ¿Ok? Ahí quedó. Ahí quedó. Entonces, bajo y lo que voy a hacer es que voy a poner primero una.
vamos a quemar y vamos a hacer un tapón con el mismo hilo, sin necesidad de nudo. Entonces, vamos a quemar hasta que se derrita lo suficiente, y ahora sí, vamos a acercar nuestra pelita y vamos a presionar para que se haga un tapón. Y ahí quedó el tapón. Inclusive está la perlita. ¡Ay! Se zafó esta. Ay, espéreme. Déjeme primero ponerla. Ok. Ok, voy a dejar un pedacito y voy a quemar completamente así que se derrita, que esté bien caliente y vamos a presionar para hacer nuestro tapón. Y ahí quedó el taponcito. No sé si se alcance a ver. Qué bueno, excelente. Y ahí quedó. Entonces, ¿cómo quedó nuestra pulsera? Pues bien fácil. Como les digo, este tipo de hilo como resbala, pues se ve muy bonito, lo brilloso, pero lo pueden hacer con hilo vinil. Y se ve mucho mejor, obviamente, mayor calidad. Con hilo chino también, se va a llevar un poquito más de hilo. Y ahí quedó nuestras pulseras. Y este es el tutorial que quise compartir el día de hoy con ustedes. Miren qué bonito se ve el azul con rojo. Es nada más que empiecen a combinar sus colores. Le iba a poner, tengo perlitas color plata, pero están más chiquitas y se me hace que no entraban, son del número 6. Estas son del número 8. Obviamente tienen que cerciorarse que entren en los hilos. Y este es el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un ratito. Vuélvanlo a ver si necesitan todos los pasos de un principio. Pues qué bueno, dale opciones a tus amigas, dale opciones. O sea, tengo esta, tengo el otro, hazte una página, sube todo lo que vayas haciendo. O sea, no es necesario que hagas muchos modelos para ponerlos como muestra, no. Conforme van saliendo los modelos que tú estás vendiendo, tómales fotos, sube la página, empieza a hacer tu marca. Busca un nombre corto que llame la atención, bonito el nombre. Ponle en algún traductor con otro idioma algún nombre relacionado con la bisutería. Te digo porque así le hice yo. Y te va arrojando. Y ve haciendo tu página para que subas tus estilos. Y así de repente ya formalizas un poquito más, ya te ves algo más serio. O sea, que vean que haces pulseras, pero ya estás trabajando en forma, en algo serio. Y pásales tu página. Mira, aquí está mi página. Obviamente checa en qué plataforma es la mejor para vender. En este caso, para las muestras de pulseras que vas a hacer, yo te recomiendo la azul, la plataforma azul, y ahí haz tu página, ahí sube tus pulseras, porque obviamente YouTube es más como aprender tutoriales, o sea, no es para vender, es para enseñar, es para aprender, es didáctico. Y acá es más de venta. Entonces empiecen sus negocios, chicos, así háganle. Empiecen a hacer su página, empiecen a publicar todo lo que están haciendo y conforme vayan entrando a grupos, ahí pongan sus pulseras, ofrézcanla y van a ver que poco a poco, pero se van a ir haciendo de clientelas. Hazlo ya no pierdas tiempo, hazlo. Empieza a hacer tu marca. Empieza a hacer tu marca. Así empezamos todos. Empezamos así y luego ya, y como te digo, no hagas tantas, no hagan tantas pulseras como para tener ejemplos, solitos, conforme va saliendo el trabajo, vayan publicándolo y ya van haciendo su catálogo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bonita tarde desde Brasil. Hola. Se llama Fideica. Fiedca. Fiedca. Hola, bienvenida. Boa tarde, sou do Brasil.
Me encanta el portugués. Pues bienvenidos, ven la repetición, el tutorial lo ven en los en vivo, métanse a esa sección, ahí están todos los en vivos, porque nada más muchos entran en lo que es los videos y ahí no están los en vivos, tienen que irse a la sección de los en vivos. ¿Ok? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, por mi parte es todo, me retiro, ahí se queda el tutorial, cualquier pregunta o algo me lo dejan en los comentarios y yo con mucho gusto se lo respondo. Gracias. Yo también ya me voy. Ya todos nos vamos. Disfruten, disfruten el fin de semana. Abrazos, abrazos. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos. Bye. Mande. Bonita tarde. Bonita tarde a todos. Hasta Brasil, Argentina, de donde nos vean, Venezuela, de donde nos vean. Hasta el pronto. Bye, bye.